Gloria a Dios. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Les saludamos en esta hermosa noche de domingo, una noche bien fresca, noche de lluvia, noche de bendición. Amén. Hermanos lindos, en esta noche yo sentía del Señor hablarles sobre un tema que le ponía por nombre el oportuno socorro. El oportuno socorro. Para ello, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y verso 16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, por este privilegio que tenemos, hermano, de meditar en su palabra, y para rogarle que en su bondad Él hable a nuestros corazones, hermano, porque necesitamos en todo momento y que todos los días Él nos hable. Si Él nos habla, esa palabra nos va a fortalecer, nos va a bendecir, la vamos a entender. Vamos a ser edificados, hermanos, si Él nos habla. Amén. Bien, Padre bueno, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que en esta noche, papito, tengo de llegar delante de ti, papá. Y el privilegio de llegar por tu palabra y por estos medios electrónicos a los hogares, a las casas de tu pueblo. Papito, ahorita estamos unidos orando a ti para suplicarte que nuevamente en tu misericordia, Padre, tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida y tú nos bendigas. Papito, necesitamos ser corregidos, instruidos, fortalecidos, capacitados, Señor, por medio de tu palabra. Te ruego le envíes, Señor. Te ruego que ella venga a limpiarnos, Señor, que venga a ubicarnos. Danos tu espíritu para entenderla. En el nombre de Jesús, y te ruego que me uses, me santifiques y tú te glorifiques en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, sabe, mi amado hermano, le decía que íbamos a estar precisamente meditando sobre este tema, el oportuno socorro. Y sale este tema, este nombre, el oportuno socorro, en este texto que ya leímos. Le dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando hablamos del oportuno socorro, amado hermano, lo que estamos diciendo es de el auxilio, la intervención de Dios, en este caso, hermano, cuando nosotros más lo necesitemos. El oportuno socorro se refiere, amado hermano, a una provisión de Dios que llega antes de que llegue el problema. Es la anticipación de la bondad, del poder de Dios para librarnos. Para librarnos. Imagínate, hermano, de que cuando hablamos de oportuno socorro es el momento cuando somos quitados del lugar de la tragedia, cuando somos quitados del lugar, hermano, de algo que puede ser incluso de muerte, o cuando nosotros en medio del problema, en medio de una lucha, en medio de un gran combate, en medio de una necesidad, llega Dios, llegan sus ángeles, llega la ayuda que necesitamos cuando estamos desesperados, cuando estamos débiles, cuando estamos en grande necesidad, algo que es oportuno, que llega en el momento indicado, amado hermano, que llega cuando más se necesita. Ese es el oportuno socorro. Y es que, sabe, amado hermano, aunque nosotros no queramos y aunque digamos que renunciemos o que vamos a renunciar, aunque no lo deseemos, muy desafortunadamente todos tenemos luchas,
y vamos pues a tener aún más luchas. Dice la Biblia, usted recuerda ese texto, amado, de Efesios 6:12, donde dice que porque nosotros, dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestros enemigos, está diciendo, no son verdaderamente humanos, sino tenemos una lucha, un combate, dice, contra principados, habla de principados, príncipes de tinieblas, príncipes que tienen a su cargo seres malévolos, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Básicamente, amado hermano, la Biblia habla del reino de luz, del reino de gloria de nuestro Dios. Pero la Biblia también habla de otro reino. La Biblia habla de un reino de tinieblas. Un reino que desde antes de que tú y yo naciéramos, desde antes de que este planeta, este mundo existiera, desde ese tiempo ese reino se había levantado, el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Entonces esta lucha se viene dando, hermano, desde los siglos de los siglos. Y ahora que nosotros pues estamos en el mundo, ahora también se da esta lucha, también se da este combate, siempre ha estado. Nosotros, por ejemplo, por el efecto de ese reino de tinieblas, antes estábamos en esclavitud. La Biblia dice en Colosenses que nosotros estábamos bajo el reino de tinieblas. Es decir, que estábamos bajo la cobertura, el poder, el alcance del mal y de las tinieblas. Ese mal, esas tinieblas, había matado nuestro espíritu, había permeado nuestro ser, nuestra alma. Muchos incluso tenían parte de ese poder mal, tenían demonios, muchos estaban endemoniados. Y dice la Biblia que nosotros hacíamos lo que a los reyes, a esos príncipes de tinieblas querían. Nuestra vida entonces estaba bajo el yugo, bajo la esclavitud del diablo. Pues eso lo dice la Biblia, lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. Dice que Él nos dio vida, porque nuestro espíritu estaba muerto. Él le dio vida a nuestro espíritu. Dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, cuando vosotros estabais muertos en delitos y en pecados. Dada la esclavitud que teníamos, éramos fábricas de pecar. Éramos fábricas de delitos, de pecados, de rebeliones, de iniquidades. Dice, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y luego dice, en los cuales vivisteis en otro tiempo. Habla de nuestra vida pasada. En los cuales vivisteis en otro tiempo, y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en el presente, en este momento, está operando, está manejando a los hijos de desobediencia, a aquellos que todavía están bajo ese reino, a aquellos que todavía no le han entregado su vida y el señorío de su vida al Señor Jesús, aquellos que los alcanza el poder, aquellos que los maneja. Es por eso que incluso si ciertas personas, mi amado hermano, tal vez se levantan contra nosotros o se han levantado contra ti en algún momento, es evidente porque ellos están siendo manejados. La Biblia en la versión del 60 dice, operados por el Hijo, como un operario maneja una máquina o un operario maneja un tractor, es decir, manejados al gusto del príncipe de la potestad del aire. Y así estaba nuestra condición, esa era nuestra condición, y éramos, dice Efesios ya 3:4, hijos de ira.
así como los demás, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos expuestos a la ira de Dios. Pero Dios tuvo misericordia, hermano. Dios tuvo misericordia y nos alcanzó. Por eso tú estás viendo esta grabación. Porque tú fuiste alcanzado y fuiste trasladado al reino de luz de nuestro amado Señor Jesucristo. Fuimos trasladados. Pero ese hecho de que hayamos sido trasladados al reino de luz no nos exime de que hayan ataques contra nuestra vida. Y no nos exime, amado hermano, de que el diablo todavía procure hacer volver a algunos de la obediencia, de la sincera fidelidad a Cristo, los quiera arrastrar nuevamente al pecado, los quiera arrastrar nuevamente a la esclavitud, los quiera volverse en contra de Dios, que se vuelvan a rebelar y así atraerlos nuevamente al reino de oscuridad. Por eso mismo, hermano, levanta muchas veces ataques, opresiones, lanza dardos, mete temores, mete angustia, crea opresión. Aún, amado hermano, no a nivel de posesión, pero a un nivel de influencia, a veces se mete entre los mismos miembros de nuestra familia. Mira, es terrible cómo puede influenciar. Mira, hermano, perdona, tú di renuncio, y está bien que renuncies. Puede influenciar tal vez aún a nosotros mismos. En un momento de descuido que no estamos velando, puede influenciarnos para usar nuestra boca, nuestro labio, nuestra lengua, para decir una palabra que va a herir, para tomar una actitud, hermano, como de enojo contra algún miembro de nuestra familia, para meter opresión, para meter una idea. Por eso, ¿sabes? Ahora, tú puedes decir, hermano, yo renuncio, pero date cuenta, hermano, si te habláramos de ejemplos bíblicos, la Biblia dice, amado hermano, y nos cuenta la historia, que en un momento determinado usó a Pedro. Imagínate a Pedro, hermano. Y cuando usó a Pedro, lo que había pasado, que momentos antes el Señor había estado diciendo que su misión, él había venido para morir, para entregar su vida por la humanidad, para llevar en su cuerpo los pecados de todo aquel que en él creyera y depositara su confianza, que era necesario morir para pagar esa deuda que teníamos nosotros y el mundo, y por lo cual era necesario sufrir de los principales sacerdotes, de los ancianos, ser muerto. Y entonces cuando Pedro oyó que el Señor estaba diciendo, Pedro, influenciado, usado por el diablo, quiso impedir que el Señor fuera a la cruz. Quiso impedir que él cumpliera su misión. Entonces viene y llama al Señor Jesús aparte y le dice, Señor, te quiero decir algo, pero un poquito en privado. Por favor, ven. Se lo llevó a un lugar aparte y le dice, Señor, no permitas que te acontezca esto. ¿Cómo vas a dejar que te hagan todo ese mal que tú dices que te van a hacer? Y textualmente dice, ten lástima de ti mismo, conmisérate, ten lástima de ti mismo. Y viene el Señor Jesús discerniendo que no era Pedro en ese momento, sino una opresión del enemigo sobre la vida de Pedro. Viene el Señor y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagínate, hermano, reprendiendo al mismo diablo.
Por eso te digo que puede ser que, mire hermano, pues yo no sé si tú te consideras mejor que Pedro, pero si usó a Pedro. Si en un momento determinado usó, por ejemplo, a David, para que David dejara de poner su confianza como siempre había sido en la bondad, en Dios que era el que levantaba su cabeza, en Dios que le daba las victorias, y que él comenzara a poner su confianza en lo que él tenía, en sus posibilidades económicas, en el ejército que tenía, porque él dijo, voy, dice la Biblia ahí, que incitado por el diablo, incitado por Satanás, vino David y dijo, voy a hacer un censo. Quiero saber cuánto ejército tenemos. Quiero saber cuántos soldados hay en Judá, hay en cada una de las tribus. Quiero ver qué tan poderoso somos ahora. Pero eso desagradó a Dios. Precisamente, amado hermano, porque David estaba dejando de confiar en él y estaba confiando en sí mismo. Estaba confiando en el brazo del hombre, estaba confiando en el ejército, en las armas, y no en la gracia de Dios que lo había levantado. Entonces eso de que llegue el enemigo y que de mente influencie para hablar, para decir, para tomar una mala decisión, para tomar una mala actitud, eso es muy común, y es parte del ataque del enemigo. Pero, ¿sabes, amado hermano? El Señor Jesús había dicho que nosotros, entonces, hermano, deberíamos siempre orar. ¿Por qué? Por el problema de las luchas, por el problema de que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es que tú estás buscando la lucha, amado hermano, la lucha lo busca uno. Porque Satanás, que uno de sus significados de su nombre es el opositor, el que se opone. Él se opone a que busquemos a Dios. Él se opone a que nos consagremos. Él se opone a que oigamos la palabra. Él se opone a que pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales y trata de atraer nuestra mirada sobre solamente lo terrenal. Él se opone a que le busquemos. Incluso tú, hermano, que me escuchas, tal vez entre los que me escuchan, hay algunos de mis hermanos que son líderes, que están llamando para hacer los servicios en los hogares. Tú te has dado cuenta el nivel de lucha y cómo los miembros, a veces algunos miembros de la familia, hermano, como que se resisten, como que se ponen molestos, como que no quieren, como que lo hacen de mala gana, como que llegan tal vez tarde. Es evidente, ahí hay un nivel de oposición del enemigo y es evidente que están siendo influenciados, estorbados por el enemigo. Es por eso, hermano, que antes de hacer eso, tal vez minutos o una media hora o una hora antes, nosotros, hermano, que vamos a participar en ese ministerio de la palabra y hacer un servicio para la honra y la gloria de Dios, y si no se puede antes, en el momento que se va a comenzar, debemos orar para bendecir y darle gracias a nuestro Dios, pero también, hermano, tenemos que orar para atar, para ligar toda fuerza del enemigo, para limpiar los ambientes, para que llegue un espíritu de parte de Dios y que van de Dios sus ángeles y vaya a ministrar el ambiente y vaya a atar demonios y vaya a ministrar las vidas. Por eso es bueno orar antes de lo que se va a hacer, para que esté el gobierno de Dios. Por eso dice ese versículo, que nosotros, volviendo a Hebreos 4:16, que nosotros pues debemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Porque, hermano, es que es evidente, nosotros solos no podemos.
Esto que yo estoy haciendo, esto pues es algo espiritual. Y el impacto que va a llevar es si se ha orado, si se ha buscado a Dios, si Dios está en el anuncio, está en el negocio. Cuando vamos a adorar, cuando vamos a predicar, es evidente que es una obra espiritual y nosotros debemos anticipadamente llegar, como dice este versículo, al trono de la gracia. ¿Y por qué dice trono de la gracia, hermano? Porque cuando nos acercamos a Dios, es evidente, hermano, que, mire, uno siempre de alguna manera ofende, de alguna manera falla con Dios. Y la única forma que tengamos acceso, la única forma que Dios incline su oído y nos vea con ojos de bondad es por gracia. Es el trono de la gracia, no es el trono que cuando Dios llega va a comenzar a hacer cuentas con nosotros. Es un trono de gracia. La gracia es regalo. Quiere decir don inmerecido. Y cuando llegamos a ese trono, hay regalos, hay dones que no merecemos, hay bendiciones que no merecemos, pero por gracia Dios nos la da. Dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y por qué dice alcanzar misericordia, hermano? Yo te hago la pregunta, ¿a quién se le concede misericordia? Se le concede misericordia al que ha fallado. Se le concede misericordia al que necesita perdón. Y puede que nosotros lleguemos no solo a solicitar la gracia, esos regalos, no solo para alcanzar esa misericordia, no solo para nosotros, sino que Dios en su misericordia, y sí que en su misericordia, pueda alcanzar y bendecir a aquel que está rebelde, aquel que está duro, aquel que está carnal, con su mente en las cosas de la carne, o tal vez lleno de ira, tal vez lleno de envidia, tal vez, hermano, con un espíritu de amargura, tal vez sin deseo de buscar a Dios. Pero al orar estamos alcanzando regalos, dones, una gracia de Dios que va a tocar el corazón, que lo va a hacer sensible, que por su bondad lo va a atraer hacia Él. Vamos a alcanzar bendiciones para los que lo necesitamos. Entonces dice que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y para hallar, dice, gracia, bondad inmerecida para el oportuno socorro, para que Dios llegue a intervenir, para que Dios llegue a romper yugos, para que Dios llegue, amado hermano, a limpiar ambientes, para que Dios llegue a suavizar el corazón, para que Dios en su misericordia regale de su Espíritu Santo, de su presencia hermosa, para que Dios consuele, para que esté el poder de Dios ahí a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de ti mismo, para que nos ministre. Por eso tenemos que llegar al trono de la gracia, porque estamos en medio de una lucha, amado hermano. Es una lucha que no te viene a ti precisamente porque seas un carnal. Porque el diablo podrá decirte para desanimarte y que no sigas. No, eso te viene porque eres un carnal. Eso te pasa porque no eres espiritual. Eso es mentira del diablo. Mira, a los que Dios tiene ya seguros, a los que el diablo tiene seguros, ganados. Mira, a eso el diablo no se mete. Pero aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han comenzado a buscar a Dios, aquellos que Dios se los arrebató de su reino para el reino de luz y para vida, el diablo trata de estorbar. Miran, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuenta la Biblia en 2 Corintios 7:5, dice él, porque hermanos,
de cierto les digo que cuando nosotros vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro espíritu y ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, en todo, dice, en todo fuimos atribulados. Luego dice Pablo, 2 Corintios 7:5, de fuera teníamos conflictos, de fuera había oposición, de fuera, mire hermano, cuando hay oposición las cosas fallan, el equipo falla, alguien se pone bien feo a hacer capricho, alguien se pone a maltratar, alguien anda con acusaciones con razón o sin razón. Pero es terrible cuando de fuera conflictos. Y luego dice, de dentro temores, porque el diablo ataca afuera y crea un ambiente de hostilidad. Pero el diablo, hermano, también mete temor, el diablo mete angustia, el diablo mete descontento. Y ahí es, hermano, donde tenemos nosotros que orar precisamente. Para alcanzar misericordia, para hallar el oportuno socorro, para que Dios llegue, limpie los ambientes, ate el enemigo y sabes una cosa, nos fortalezca. Hermano, porque necesitamos ser fortalecidos para sobreponernos a esas situaciones. Necesitamos ser fortalecidos para tener fe y seguir confiando en la gracia, en la bondad, en la misericordia, en la liberación de Dios que va a traer sobre nuestra vida. Para que huya todo temor de nuestro corazón. Porque mira, si está hablando el perito arquitecto de la iglesia, Pablo, dice de fuera conflictos y de dentro temores. Él tenía temores. Y si él los tenía, no los podrás o no los tendrás acaso, tal vez tú, mi hermano, tal vez tú, que dudes de lo que estás haciendo, que dudes de tu santidad, que dudes de la liberación, que dudes. Uno puede dudar tantas cosas, amado hermano, pero a veces por influencia de espíritus inmundos. Entonces, amado hermano, la gracia de Dios nos ayuda para que aún estando en medio de esas luchas, de esos conflictos, podamos vencer y por dentro no estemos caídos. Aunque estemos materialmente en una situación tal vez difícil, ¿sabes qué decía el apóstol Pablo al hablar de cómo era él cuando estaba lleno del poder y de la gracia de Dios, cuando él había orado y había llegado ese oportuno socorro del Padre para fortalecerle? Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4, verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo reconozco, dice, este tesoro que se nos confió, que es el Evangelio. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios morando en nosotros y nosotros reconocemos que somos de barro, reconocemos que somos débiles, dice. Siguiendo leyendo, 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que no se diga que triunfamos, que vencemos, que prevalecemos porque somos grandes o muy espirituales, no, para que se diga que si vencemos, que si estamos en pie, que si hemos llegado hasta aquí, que si vamos a adelantar, es porque la gracia y el poder ha sido de Dios, la excelencia del poder y la gloria sea Dios. Entonces dice, y no de nosotros. Y luego dice, que estamos atribulados en todo, que hay mucha tribulación, pero no estamos angustiados. La tribulación no ha logrado hacernos sentirnos angustiados.
que estamos en apuros, que se vencen plazos, que tenemos que correr, pero no estamos desesperados, que estamos perseguidos, pero no desamparados, porque el poder y Dios está en nuestra vida, y que estamos tal vez derribados, pero no destruidos, porque si nos caemos y si fallamos, su gracia bendita nos levanta ahí aún del suelo. Su misericordia nos perdona, nos restaura. Y así como a Pedro cuando le dio la mano que se estaba hundiendo en el mar y viene y le dice, Señor, ayúdame. Él extendió la mano, lo paró otra vez sobre las aguas, lo vuelve a poner en la comisión y dice, fallaste, ¿por qué dudaste? Pero sigue adelante. No dice que se lo llevó cargado, hermano. Dios nos vuelve a poner en la brecha para que sigamos peleando. Tal vez un resbalón, tal vez un momento de duda, pero Dios nos vuelve a fortalecer y dice, tú puedes, así como le dijo a Elías, te falta largo camino, no te sientas derrotado, no sientas que ya se acabó todo. No, tú sigue. Por eso necesitamos el oportuno socorro, amado hermano. Precisamente por eso. ¿Sabes? Como te decía anteriormente, el diablo se opone. Uno de sus nombres traducidos es precisamente el que se opone. ¿Sabes? En Hechos 13:8, la Biblia nos cuenta, hermano, cuando Pablo andaba predicando y dice que él llegó a una región y había ahí un varón, Sergio Paulo, que quería oír de la palabra de Dios. Pero Hechos 13:8 dice, pero Elimás, el mago, les resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y por eso ahorita quedará ciego, hermano, lo reprendió y quedó ciego. La verdad es que Dios nos ha dado la capacidad, amado hermano, de atar fuerzas del enemigo, de reprender. ¿Sabes una cosa, amado hermano? La Biblia dice, allá en Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En Marcos 6:12 dice, y saliendo ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a enfermos y los sanaban. Dios es un Dios de poder. Nuestro Dios es victorioso y Dios nos ha dado autoridad y por eso, hermano, antes de comenzar y en nuestra vida diaria, hermano, debe ser una vida de oración. Tú no sabes las luchas que van a haber en el día. Tú no sabes por qué lado va a planear tal vez el enemigo estorbarnos a nosotros, estorbar nuestra familia, estorbar. Entonces, hermano, tenemos que orar antes, anticipándonos, anticipando el oportuno socorro. Mira, acerca de ese oportuno socorro, tú recuerdas cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero no temas, yo me he anticipado, yo he orado al Padre que cuando esto suceda, tu fe no falte y que después de esta experiencia tú puedas regresar en pie, en victoria y tú animes a tus hermanos.
Mi Señor Jesús oró anticipadamente. Él estaba proveyendo desde ya el oportuno socorro. Cuando nosotros oramos, amado hermano, lo que estamos orando es almacenar gracia, almacenar misericordia, preparar las fuerzas de Dios que nos van a asistir en ese momento. Nos anticipamos. No es que vamos a orar en medio del problema. No se va a orar, amado hermano, cuando ya viene la pared encima. Cuando viene la pared encima, ya no le da tiempo a uno de correr. Se ora antes. En Mateo 26, 41, mi Señor decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Antes que llegue la tentación, antes que llegue la prueba, hay que orar, hay que ir guardando, reservando el oportuno socorro. Aparte, ¿sabes una cosa, hermano? Porque pues nosotros tenemos lucha contra espíritus inmundos, ciertamente. Y tenemos lucha contra la carne. Y el enemigo, mira, algo que también él se propone es que tú no busques la presencia de Dios. Tú te recuerdas que cuando David era un jovencito, cuando se levantó Goliat y estaban las huestes, estaba el ejército de Israel y estaba el ejército de los filisteos. Dice, hermano, que a la hora del sacrificio salía ese paladín que ellos tenían, Goliat, y salía a retar. Ahora, ¿por qué a la hora del sacrificio? La hora del sacrificio era la hora, amado hermano, cuando en el templo se iba a ofrecer el holocausto, las ofrendas, cuando se iba a orar. Precisamente así como Elimás se estaba anticipando, estaba oponiéndose para que Sergio Paulo no oyera la palabra de Dios y no pudiera ser salvo y no pudiera venir la bendición de Dios, también el diablo se opone, se quiere poner en el camino para impedir que alcancemos grandes bendiciones que Dios tiene. Él sabe, amado hermano, que si tú y yo oramos y somos hombres de oración, mire hermano, vamos a ser fuertes, no vamos a entrar en tentación, vamos a ser fortalecidos, vamos a ser poderosos, va a crecer nuestra fe, Dios nos va a dar armas espirituales y vamos a tener la autoridad de reprender al enemigo y vamos a tener la capacidad de no ser débiles cuando llegue la tentación, cuando llegue el problema, cuando llegue la lucha, vamos a estar fortalecidos. Por eso Él intenta impedir de muchas formas que oremos. Mira, por ejemplo, una de esas formas, como un ejemplo, le encontramos en Daniel 6:10. Tú te recuerdas que Daniel, amado hermano, era un hombre de oración. Daniel, amado hermano, era un hombre que clamaba, buscaba a Dios 3 veces al día, él oraba. Y sabiendo, amado hermano, el diablo, que la victoria de Daniel consistía en su vida de oración. Trató de impedirlo. Él vino, hermano, y levantó a los principales sátrapas, a los gobernadores, y todos en consejo hicieron un edicto y se lo llevaron al rey y le dijeron: rey, todos hemos hecho en sesión un edicto, que cualquier hombre que ore a Dios o tenga una peticiones, sea echado en el foso de los leones. Solo a ti, rey, te pueden pedir. Y entonces se firmó el edicto. Y cuando Daniel, habiendo oído del edicto, dice Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y mira, no en secreto, es decir, en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Y no era la hora que iban a comer. Él era
un hombre de oración. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y tú sabes, el diablo quiso impedir que él orara. Mira, cuando tú te dispones a buscar de Dios, cuando tú te dispones a obtener, a acercarte al trono de la gracia, para obtener gracia, para obtener misericordia, para preparar un oportuno socorro, una oportuna intervención de Dios, el diablo se va a oponer. Pero tú tienes, hermano, en el nombre de Jesús que vencer, que sobreponerte, y tienes que buscar de Dios, porque el diablo no quiere que busquemos de la presencia de Dios. Si lo hacemos, Él sabe, amado hermano, que vamos a vencer. Él sabe que muchas victorias se van a obtener de rodillas. Pablo decía también, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de la gran lucha que tengo por vosotros y por los que no han visto mis ojos. Pablo oraba, clamaba, intercedía por aquellos que estaban bajo él, por su familia, por sus hijos, por los hombres que no conocían al Señor Jesús. Él oraba, él pedía que viniera una cobertura de parte de Dios, él pedía que viniera intervención de ángeles a tocar su corazón, que lo guardara de peligros físicos y lo guardara de peligros espirituales. Él pedía que un espíritu de oración, un espíritu de arrepentimiento viniera sobre esas vidas. Por eso dice, hermanos, yo quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes. Y cómo orando, clamando. Era un hombre que oraba por toda aquella persona. Mire, hermano, cuando estuvo preso, comenzó a orar por los presos y se convirtieron. Cuando estuvo preso, oraba por los presos, oraba por los soldados, y después que Pablo salía de la cárcel, todos los presos eran cristianos y sus soldados, los verdugos, se habían convertido porque él había orado, había clamado, los había peleado en oración. Dios escucha la oración. Dios atiende, hay regalos, hay gracia de Dios dispuesta, preparada para que nosotros la obtengamos y en su momento determinado se manifieste. Orar es luchar también. Orar es obtener ese oportuno socorro, es obtener la gracia, es obtener misericordia, no solo para nosotros, sino para aquellos que están alrededor de nosotros, para cambiar los ambientes de donde vivimos. Dios es poderoso. Y sabes una cosa, mi hermano, Dios te ha estado esperando. No en el trono del juicio, sino en el trono de la misericordia, que tú llegues a orar, porque tiene bendiciones para tu vida. Y tiene bendiciones que por tu oración y tu clamor y tu intercesión, Dios va a dar a los tuyos. Hay victorias que tú vas a ganar ahí. Hay principados que van a ser atados. Hay ejército de ángeles que va a venir a pelear tus batallas cuando nosotros clamamos. Por eso dice que nos acerquemos al trono de la gracia para obtener, amado hermano, ese oportuno socorro. El diablo anda estorbando. Pero sabe, Dios nos mandó. El Señor Jesús dijo, el diablo vino para matar, para hurtar, para destruir. Pero yo, dijo el Señor Jesús, yo he venido para deshacer las obras del diablo. Pero nosotros, que Dios nos ha llamado, nos ha puesto también, hermano amado, con esa misma misión. Nos ha capacitado, nos ha dado poder para nosotros también deshacer las obras del diablo.
Nosotros somos los encargados aquí en la tierra de realizar y seguir realizando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Somos su cuerpo. La Biblia dice en Mateo 15:22, al hablar del efecto del diablo, el efecto del enemigo, amado hermano, aún en las casas, Mateo 15:22 dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, ella no era israelita, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fue una mujer que se levantó, que vio la necesidad de su hija que estaba atada y sabía que se podía acercar al Señor de toda gloria, al Señor de todo poder, al Dios de toda misericordia, al Dios de toda la gracia, para obtener un beneficio, una bendición para su casa. Tú sabes que al final el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase conforme tú has pedido. Hay razones sobradas porque podemos y debemos orar, amado hermano. Hay razones sobradas. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere hacernos crecer. Dios quiere que tú seas el vaso que usa el Espíritu Santo para interceder, para clamar, para atar, para desatar bendición sobre tu casa, sobre los tuyos. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Acerquémonos, hermano, al trono de la gracia para alcanzar poder. En el Salmo 105, verso 4 dice, buscad a Jehová y su poder. No dice buscad a Jehová. Y si bien el Señor nos enseñó, gracias por el pan nuestro de cada día, pero en este texto nos dice buscad a Jehová y su poder. No, tú y yo necesitamos poder, necesitamos más presencia del Espíritu Santo, necesitamos dones de revelación, necesitamos más gozo, necesitamos la gloria de Dios sobre nuestra vida y Dios quiere dárnosla. Por eso dice Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Siempre su rostro, siempre que podamos discernir. Mira, ver el rostro, cuando tú le ves el rostro a alguien, tú sabes al verle el rostro qué es lo que él quiere. Tú ves en el rostro de alguien contentamiento, tú ves en el rostro de alguien angustia, tú ves en el rostro de alguien desesperación. Pero cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, podemos entender cuál es su voluntad para nosotros y cuál es la voluntad para nuestra familia y para el lugar donde vivimos. Podemos discernir y entender su buena voluntad. ¿Sabes? Buscar el rostro de Dios nos capacita, nos hace aptos, nos da poder. ¿Sabes? Dice la Biblia, no les toca, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de Dios nos hace fuertes. Podemos testificar, podemos ser fieles testigos de Él, podemos ser instrumentos santificados, usados por Él. Buscar su rostro nos hace vencer lo que no hemos vencido. El hecho tal vez de que hayan derrotas, tal vez en tu vida, tal vez en tu casa,
tal vez en tu economía, tal vez tal vez es que no has buscado el rostro de Dios, es que no te has acercado al trono de la gracia. Si buscamos el rostro de Dios, vamos a ser aptos para aguantar. Así dijo el Señor, velad y orad para que no entres en tentación. También dice Efesios 6:10, fortaleceos, por lo demás, hermanos, fortaleceos con todo el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando llegue el día malo, el día de la prueba, el día de la lucha, el que tenga que salir corriendo sea el diablo. El que salga derrotado sea el diablo. El que tenga que perder sea el diablo y no nosotros. Si buscamos su rostro, nos hace aptos para aguantar y nos hace aptos, amado hermano, para prevalecer. Dios nos llamó a vencer, no a ser vencidos, amado hermano. Dios nos llamó que cuando llegue el momento de la prueba, que cuando llegue la oposición del enemigo, podamos soportarlo, podamos vencer. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando él sea el que ha vencido, no el que ha sido vencido, recibirá la corona de vida, una corona que Dios ha prometido a los que le aman. Vencer, soportar la prueba, sobreponernos por la oración, por recibir ese oportuno socorro y vencer, eso trae para nosotros galardones sobre nuestra vida. Eso trae un cambio de nivel en tu vida, hermano. Eso trae una promoción, que Dios comienza a levantarte, que Dios te asciende a otra liga, la liga de los que están llenos de la gracia de Dios, la liga de aquellos que ganan batallas orando, clamando, buscando y que vencen. Somos promovidos. ¿Sabes? Soportar la tentación, esa corona de justicia también es provisión, una nueva provisión para nosotros, para los nuestros, para el ministerio, para ese llamamiento que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús yo te digo nuevamente con el versículo que comenzamos, acerquémonos confiadamente, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, con la certeza de que Dios te va a escuchar, que Dios oye tu oración, tu clamor, porque te estás acercando al trono de la gracia, al trono donde Dios responde, no porque seamos dignos, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Él da regalos inmerecidos, favor inmerecida, una actitud inmerecida al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para ese oportuno socorro, oportuna intervención de nuestro Rey en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en los lugares donde nosotros nos movemos. Hermanos, acércate con confianza. Acércate con confianza. Acércate con confianza, con certeza, con fe. Tú no vas a regresar con las manos vacías. Tú, después de que te levantes de orar, vas a salir con manos llenas. Siempre saldrás con bendición. Nunca te irás solo ni vacío. Nunca vas a llegar a salir como llegaste. Vas a salir
tremendamente bendecido, tremendamente fortalecido. Así es que te invito, hagas propósito en tu corazón de llegar siempre, todos los días, a toda hora, al trono de la gracia, porque Dios quiere bendecirnos. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Padre, porque en tu misericordia tú tienes abiertas las puertas para nosotros. Y hay acceso, Señor. Mira, hermano, yo no sé en este mismo momento qué peticiones, qué necesidades tienes tú. Pero el trono de la gracia en este momento está abierto para tu corazón, está abierto para tu vida. Acércate con confianza. Dios tiene preparada misericordia para tu vida. Dios tiene preparado perdón. Dios tiene preparada bendiciones, liberación, socorro, auxilio, ayuda para tu vida en este momento. Padre, yo te doy gracias por los que están orando a ti. Y te doy gracias por todas las bendiciones que en este momento ellos están recibiendo, por el perdón, por la fortaleza, por la liberación, por la restauración, por la salud, por liberación de demonios o de espíritus inmundos, por espíritu, Señor, de angustia que se va en el nombre de Jesús en este momento. Yo declaro un espíritu de paz, de gozo, de fortaleza. Yo declaro un espíritu de clamor sobre los que están ahí, papito, que tú los haces aptos y los haces ministros, sacerdotes de clamor de estar en tu gloria. Padre, gracias por tu palabra. Declaro que el enemigo no la roba, sino que lleva fruto en sus vidas, Señor, para gloria de tu santo nombre. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendecimos a los hermanos, a cada uno de mis hermanos de la voz del amado. Bendecimos a los amigos que nos escuchan, a nuestros hermanos en Estados Unidos y los hermanos en Honduras, mi familia. Dios los bendiga. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abrazos de mi amada esposa. Amén.